Bienvenidos a Álbum de la Historia. Antes de empezar, si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Ahora sí, empecemos con el video. Fotografía en color de la Unión Soviética durante la era de Stalin, tomada por un diplomático estadounidense que fue deportado por espionaje, década de 1950. Estas fotografías antiguas muestran cómo eran las gasolineras en Estados Unidos en las décadas de 1920 y 1940. Estas fotos antiguas muestran cómo era el primer día de clases en el siglo pasado. Recordando la minifalda, una mirada a la moda de la minifalda y la rebelión femenina en los años 60. El ascenso y la caída de la piedra mascota, una mirada retrospectiva a la locura navideña de 1975. Imágenes nostálgicas del pasado de Suecia. Impresionantes fotografías en color de los años 1940 y principios de los 1950. Impresionantes fotografías antiguas que muestran las cataratas del Niágara congeladas a finales del siglo XIX. Batisfera. Fotografías históricas del primer buque de exploración de aguas profundas del mundo, siglo XX. Fotografía rara revela una ciudad falsa construida en un tejado para ocultar la fábrica de Boeing de posibles ataques aéreos japoneses, 1944. El desastre del vuelo de los Andes. Un avión con 45 personas a bordo se estrelló y los sobrevivientes recurrieron al canibalismo antes de ser rescatados, 1972. Fotografías antiguas que muestran cómo era Toronto en el siglo XX. Las esculturas más famosas de la historia que todo el mundo debe ver. El interior del Hindenburg. Fotografías antiguas revelan cómo eran los viajes en avión de lujo en la década de 1930. Impresionante fotografía antigua que captura una escena callejera de Los Ángeles en la década de 1930. Impresionante fotografía que muestra la construcción del Titanic entre 1909 y 1911. Historia fotográfica del RMS Olympic, el buque gemelo del Titanic, 1911 a 1935. Fotografía antigua en color captura una escena callejera de París en la década de 1960.
Destrucción y depresión. Estas fotografías muestran la vida cotidiana en la ciudad de Nueva York en los años 70. Esta fotografía muestra la atrevida y moderna decoración de interiores del hogar de la década de 1960. Portadas de álbumes navideños antiguos, incómodas y espeluznantes, o del pasado, de los años 1960 a 1990. Carnicerías del pasado. Fotografía antigua muestra cómo lucían las fachadas de las carnicerías en la época victoriana. Retratos fascinantes de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XX. Mary Ann Bevan, la trágica historia de la mujer más fea del mundo, siglo XX. Los Noonan, la historia de una familia poco común con 13 hijos que vivió en Massachusetts en la década de 1920. Fotografías antiguas muestran el antiguo arte japonés de repartir fideos soba en bicicleta. Fotografía rara muestra la vida callejera de la ciudad de Nueva York a finales del siglo XIX. Inventos antiguos, extraños e interesantes del pasado, de los años 1920 a 1970. Y Z, el icónico coche burbuja que se considera el primer microcoche del mundo, década de 1950. Fotografías raras y fascinantes de Nikola Tesla entre 1890 y 1940. Fotografía de una cometa elevadora de hombres que se utilizaron para el reconocimiento aéreo entre 1900 y 1920. Los gigantescos cañones de entrenamiento que ayudaron a las tropas a comprender mejor el mecanismo de disparo, décadas de 1940 a 1958. Fotografías extrañas y únicas de la historia que muestran lo extraño que fue nuestro pasado, entre 1910 y 1960. El Dornier 2X, el hidroavión más grande del mundo que apenas podía despegar, entre 1929 y 1933. Fotografía antigua muestra lo glamorosos que eran los viajes en tren en la antigüedad, entre los años 1900 y 1940. Una increíble imagen detrás de escena de la creación de la saga Star Wars, 1977.
La Gran Exposición Británica, que mostró maravillas e inventos de todo el mundo, 1851. Fascinantes fotografías históricas muestran a familias recogiendo lúpulo en la campiña inglesa entre 1900 y 1987. La primera moda automovilística se componía de abrigos pesados y gafas protectoras entre 1900 y 1910. Nostalgia navideña, una fotografía antigua de los años 1940 y 1950 que te harán sentir cálido. Calibrador de belleza de Max Factor, un dispositivo de medición de belleza para analizar los defectos faciales, década de 1930. Estas divertidas fotografías del siglo XIX ilustran diferentes niveles de embriaguez, década de 1860. Esta fotografía muestra a vaqueros y muchachos mientras reúnen ganado en Montana Range, 1939. Impresionante fotografía callejera que captura a los ciudadanos y la señalización de la ciudad de Nueva York de la posguerra, 1945 a 1960. Fascinantes anuncios de televisores antiguos de los años 50. Esta fotografía espontánea captura la vida cotidiana de Albert Einstein entre 1930 y 1950. Fascinante fotografía detrás de escena de la realización de la primera película de Godzilla, 1954. Anuncios antiguos engañosos sobre los beneficios dietéticos del azúcar, décadas de 1950 y 1960. Anuncios de ordenador antiguos que muestran lo mucho que hemos progresado, 1970 a 1990. Fotografías antiguas de la fuente de hielo de Detroit en Washington Boulevard, 1890 a 1930. Impresionante fotografía en color de Egipto de la década de 1980. Impresionante postal en color muestra la vida idílica de finales del siglo XIX en Noruega, 1890. Fotografías que documentan la transformación de Japón en la década de 1950. Imagen impactante de Times Square en el apogeo de su depravación en los años 1970 y 1980.
Esta fotografía muestra la destrucción de la ciudad belga de Leuven tras la represalia del ejército alemán, 1914. El caos y la belleza de los autobuses Greyhound, captados por Esther Bobley, 1943. El curioso negocio de la fotografía espiritual que fue espeluznante y controvertido, 1860 a 1875. El World Trade Center en construcción a través de fascinantes fotografías, 1966 a 1979. El arte brutal de los primeros carteles de propaganda antirreligiosa soviética entre 1920 y 1940. Fotografía antigua idílica que captura la vida rural rústica en la Inglaterra victoriana, 1857. Increíble fotografía en color muestra a las trabajadoras ferroviarias que movilizaron el esfuerzo bélico estadounidense en 1943. Fotografía de una mujer victoriana que nunca se cortó el cabello, entre 1860 y 1900. Impresionante fotografía de Marilyn Monroe tomada por John Florea en la década de 1950. La Gran Esfinge de Giza a través de una fotografía antigua entre 1850 y 1940. Las oficinas de la Institución Social Central de Praga con el mayor archivo de cartas vertical del mundo, 1937. Postales en color que representan la vida en Suiza, 1890. La subcultura skinhead británica original en retratos fotográficos entre 1970 y 1990. Coney Island en imágenes antiguas en color, 1948. Fotografía antigua en color de Roma de la década de 1890. La erupción del volcán, Paricutín en un campo de maíz de un campesino, 1943. Montañas de Tierra Santa en fotografías antiguas, 1915. Las vaqueras del oeste en fotografías raras, 1860 a 1930.
Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video.